La respuesta no está en los genes, no está en la suerte y no está en las circunstancias. La respuesta la tienes tú, en las cosas que haces a diario como padre o madre. Como psiquiatra y tras haber tratado a miles de familias, he identificado 7 hábitos que separan la crianza de niños vulnerables de la de niños fuertes mentalmente. Hoy quiero revelarte algo que puede cambiar la vida de tus hijos para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos niños son tan resilientes y otros se derrumban ante el primer obstáculo? ¿Por qué algunos niños afrontan los retos con valentía y otros huyen al primer tropiezo? Pero te voy a decir una cosa, lo que voy a revelarte hoy va a cuestionar todo lo que crees saber sobre la crianza. Te darás cuenta de que muchas de las cosas que piensas que están defendiendo a tus hijos en realidad los están debilitando. Y vas a descubrir que hacer fuerte mentalmente a un niño no implica ser duro o frío. Todo lo contrario. Si te quedas hasta el final de este vídeo, no solo vas a descubrir estos 7 hábitos revolucionarios, sino que te voy a dar las herramientas exactas para que puedas ponerlo en práctica desde mañana mismo. Porque ya sabes lo que siempre digo, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Y la acción sin conocimiento es peligrosa. El primer hábito que distingue a un padre que crea hijos fuertes de uno que no es algo que parece contradictorio, pero que tiene toda la lógica neurobiológica del mundo. Reconocer las emociones de tus hijos sin protegerlos de las consecuencias naturales de la vida. Te voy a contar qué pasa en el cerebro de tu hijo cuando experimenta emociones fuertes. Cuando el niño está triste, frustrado, asustado o enfadado, su sistema límbico, la parte más antigua del cerebro que controla las emociones, se enciende. Ahora la amígdala cerebral está mandando señales de alarma por todo el sistema nervioso. Ahora como padres tenemos 2 opciones. La primera, la más espontánea, es rescatar a nuestro hijo de esa emoción desagradable. Está bien, mi amor, no llores, ven que mamá te lo va a arreglar, no hay por qué enojarse. Y esta respuesta, aunque desde el más puro amor, le está mandando un mensaje peligroso al cerebro del niño. Las emociones negativas son malas, no puedes controlarlas y siempre habrá alguien que te salve. La segunda manera, la de los padres de niños mentalmente fuertes, es reconocer la emoción, dejar que el niño la atraviese. Estás enojado porque tu hermana tomó tu juguete. Sé que estás triste porque tu amigo no quiso jugar contigo. Es normal que tengas miedo ante esta nueva situación. ¿Y eso qué implica a nivel cerebral? Cuando afirmamos sin rescatar, estamos apoyando a que la corteza prefrontal del niño, la parte del cerebro que se encarga de regular las emociones y tomar decisiones, se fortalezca. Es como ejercitar ese músculo mental. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tu hijo de 8 años llega llorando porque en el colegio un compañero le dijo algo feo y lo que quieres es decirle, no le hagas caso, no sabe de lo que habla, o peor, mañana voy a llamar a su madre. Un padre que educa a niños mentalmente fuertes diría, veo que esas palabras te han afectado. Es natural sentirse así cuando alguien nos dice algo que nos lastima. Dime, ¿cómo piensas resolverlo si vuelve a pasar? La diferencia es enorme. En el primero le estás mostrando que las emociones son el enemigo a evitar y que siempre habrá alguien externo que resuelva sus problemas. En el segundo caso, le estás mostrando que las emociones son información y que él tiene recursos para manejarlas. Pero ojo, validar no es consentir comportamientos inapropiados. Si tu hijo está enojado y lo golpea, validas la emoción, pero no la conducta. Sé que estás enojado, está bien, pero no se vale pegar. Vamos a buscar una mejor manera de manifestar tu enojo. La neurociencia nos dice algo interesante. Cuando el niño aprende a ponerle nombre a lo que siente, la amígdala se enciende menos y se refuerzan las conexiones con la corteza prefrontal. Es decir, literalmente estás creando un cerebro más resistente. Y antes de pasar al segundo hábito, si este video te está aportando valor para tu familia, dale like a este video y suscríbete al canal. Gracias por estar en este camino hacia una paternidad más consciente y niños más fuertes. Hasta la próxima, en la que seguiremos descubriendo herramientas prácticas para el bienestar familiar. Cada like me confirma que este mensaje está resonando con padres que desean criar hijos más fuertes y tu suscripción me permite continuar investigando y compartiendo herramientas que pueden cambiar la vida de nuestros hijos. Y si te suscribes y activas la campanita, no te perderás ninguna estrategia que te sirva en este hermoso pero difícil camino de la paternidad. El segundo hábito es uno de los más poderosos, pero también uno de los más difíciles de practicar en la cultura actual, tan enfocada en los resultados y el éxito inmediato. Los padres de niños mentalmente fuertes alientan a sus hijos a apreciar el proceso, el esfuerzo y el aprendizaje más que el resultado. Te voy a contar algo que me pasó en consulta. Hace unos meses llegó una madre con su hija de 12 años. La niña era inteligente, siempre había tenido buenas notas, pero ahora se rehusaba a ir a la escuela. ¿Por qué?
Por primera vez en su vida había reprobado un examen de matemáticas y su mundo se había derrumbado. En la charla me di cuenta de que esta mamá, con la mejor intención, había edificado toda la autoestima de su hija en base a los resultados. Eres tan inteligente, estoy tan orgullosa de tus calificaciones, eres la mejor de la clase. Cuando el resultado no llegó, la niña se sintió inútil. ¿Qué está pasando aquí neurológicamente? Cuando el elogio se dirige solo al resultado, estamos activando el sistema de recompensa cerebral de manera muy localizada. El niño va interiorizando que su valor como persona depende de conseguir ese refuerzo exterior. Su cerebro se vuelve adicto a la aprobación externa y desarrolla lo que llamamos una mentalidad fija. Por el contrario, cuando felicitamos el esfuerzo, la perseverancia, la estrategia o la capacidad de aprender de los errores, estamos reforzando las conexiones neuronales relacionadas con la resiliencia y la llamada mentalidad de crecimiento. Carol Dweck. Te doy ejemplos claros de cómo transformarlo. En vez de «eres muy inteligente», cuando tu hijo saca buenas notas, prueba con «veo que te esforzaste mucho estudiando y eso dio resultado». En vez de «eres el mejor del equipo», prueba con «me encanta cómo has mejorado tu técnica con tanto entrenamiento». Pero aquí viene la parte difícil para muchos padres. También hay que modificar el vocabulario cuando las cosas van mal. Cuando tu hijo suspende un examen, en vez de consolarlo con un «no importa, eres muy inteligente», prueba con «vamos a ver qué estrategias de estudio podemos mejorar para la próxima». Una de las cosas más impactantes que puedes hacer como padre es enseñarle a tu hijo a ver el aprendizaje en el error. Cuando mi hijo menor tenía 10 años y perdió una competencia de natación en la que tenía muchas esperanzas, en lugar de palabras vacías de consuelo, esa noche nos sentamos y hablamos sobre lo que había aprendido. Me dijo que había notado que se ponía muy nervioso antes de las competencias y que eso le jugaba en contra. Juntos creamos estrategias de respiración y visualización. 6 meses después, no solo nadaba, sino que había adquirido técnicas de control de la ansiedad que le acompañarían para siempre. La neuroplasticidad del cerebro es increíble en los niños. Cada vez que afrontamos una dificultad como una oportunidad de aprendizaje, en vez de como un fracaso, estamos literalmente reconectando su cerebro para la resiliencia. Pero ojo, con un error frecuente. Esto no quiere decir que no podamos celebrar los éxitos. Claro que nos enorgullecemos de que nuestros hijos logren lo que se proponen. La diferencia está en el cómo lo hacemos. Celebrar el proceso, el esfuerzo, las habilidades adquiridas, no solo el resultado final. El tercer hábito de los padres de niños mentalmente fuertes es el más contraintuitivo de todos: dejar que sus hijos se frustren y enseñarles maneras de manejar la frustración. En nuestra sociedad actual, la frustración es el enemigo a vencer de la infancia. Los padres quitamos de en medio todo aquello que pueda molestar a nuestros hijos. Si el rompecabezas es complicado, lo resolvemos. Si el juego es difícil, se lo pasamos. Si el trabajo del colegio le da pereza, se lo hacemos nosotros. Pero aquí está la cuestión. La frustración no es el villano, es el entrenador de fortaleza mental. Cada vez que evitamos que nuestros hijos se frustren, les estamos robando la oportunidad de fortalecer uno de los músculos mentales más importantes, la tolerancia a la incomodidad. Te voy a contar qué pasa en el cerebro cuando nos frustramos. Cuando encontramos un problema que no podemos resolver de inmediato, se pone en marcha una red neuronal que involucra la corteza prefrontal, el giro cingulado anterior y diversas áreas del sistema límbico. Esta activación incómoda es esencial para desarrollar la perseverancia y la creatividad. Las neuroimágenes nos revelan algo increíble. Los niños que han aprendido a manejar la frustración tienen una corteza prefrontal más fuerte, mejor conectada y más eficiente. Es como si cada frustración superada fuera una sesión de entrenamiento para el cerebro, pero aquí está la cuestión. Dejar que la frustración siga su curso no es dejar a nuestros hijos abandonados. Los padres de niños mentalmente fuertes son entrenadores emocionales, no solucionadores de problemas. Te voy a contar una historia que me contó una mamá en consulta. Su hijo de 7 años estaba tratando de apilar bloques para hacer una torre alta. Una y otra vez, la torre se derrumbaba y el niño se frustraba. El instinto maternal le decía que le ayudara, o que le dijera que hiciera algo más sencillo. Pero recordó nuestra conversación y decidió intentarlo de otro modo. Se sentó a su lado y le dijo: «Veo que la torre se sigue derrumbando y eso te frustra. La frustración es esa sensación desagradable que surge cuando las cosas no salen como esperamos, ¿cierto?». El niño asintió. «¿Sabes qué? La frustración es un entrenador muy severo. Viene a mostrarnos algo. ¿Qué crees que te está tratando de enseñar ahora?». El niño se quedó pensativo y luego dijo: «Tal vez necesito hacer la base más ancha». La madre asintió.
Qué perspicaz. ¿Quieres intentar esa estrategia? Lo que sucedió a continuación fue mágico. No solo había construido la torre más alta de su vida, sino que había aprendido algo mucho más importante, que la frustración es una señal de información y que él tiene los recursos internos para manejarla y hacer algo al respecto. Pero aprender a manejar la frustración necesita herramientas. Una de las más poderosas es la pausa respiratoria. Cuando notes que tu hijo se frustra, enséñale a detenerse, respirar profundo 3 veces y preguntarse: ¿qué me está tratando de enseñar esta situación? Otra técnica poderosa es el reencuadre. En vez de considerarla una enemiga, enséñale a tu hijo a interpretarla como información. Mi frustración me indica que el asunto me importa y que debo buscar nuevas estrategias. También es importante instruir en la distinción entre frustración constructiva y frustración destructiva. La frustración es útil si nos impulsa a probar nuevas formas, a trabajar más duro o a buscar ayuda. Es negativa cuando nos hace rendirnos, explotar o culpar a otros. Un ejercicio que sugiero a los padres es generar situaciones de frustración controlada. Plantea a tu hijo retos que sabes que le van a costar, pero que están a su alcance si se esfuerza. Puede ser un rompecabezas más complicado de lo normal, una receta de cocina de varios pasos o incluso un videojuego educativo desafiante. Lo esencial es estar presente como entrenador emocional en estos momentos, no para resolver el problema por él, sino para ayudarle a transitar las emociones que se despiertan y desarrollar estrategias de afrontamiento. El cuarto hábito es esencial pero incomprendido: promover la autonomía de nuestros hijos sin dejarlos solos. Los padres que están criando niños mentalmente fuertes saben que la sobreprotección es la asesina silenciosa de la fortaleza mental. En la consulta, cada vez atiendo a más adolescentes y adultos jóvenes bloqueados ante las decisiones más cotidianas. ¿Por qué? Porque sus padres, con todo el amor del mundo, lo han decidido todo por él durante años. Cuando un niño nunca tiene la oportunidad de elegir, de cometer errores y de aprender de ellos, su cerebro no llega a desarrollar las conexiones neuronales que permiten la toma de decisiones independiente. Es como tener un músculo que nunca usas. Se atrofia. La neurociencia nos dice que la corteza prefrontal, la que se encarga de la toma de decisiones, la planificación y el control ejecutivo, se refuerza cuando la ejercitamos resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas para nuestra edad. Pero he aquí el arte: la autonomía debe ser gradual y adecuada al desarrollo. Un niño de 3 años puede escoger entre 2 desayunos, pero no puede escoger ir al colegio. Un chico de 15 años puede controlar sus horarios de estudio, pero tal vez todavía no esté listo para tomar decisiones sobre algunas cosas sociales sin guía. Te voy a poner un ejemplo real que cambió la vida de una familia que vino a verme a la consulta. Tenían un hijo de 10 años, inteligente, pero incapaz de organizarse. Cada mañana era una tortura. La madre debía recordarle todo, desde cepillarse los dientes hasta tomar la mochila escolar. Usamos lo que llamamos autonomía scaffold, autonomía andamio. Establecimos un sistema en el que el niño tenía que asumir la responsabilidad de prepararse para el colegio, pero con una ayuda inicial que se iba retirando poco a poco. La primera semana, la madre le acompañó para elaborar una lista de control visual con todas las tareas de la mañana. La segunda semana, él seguía la lista, pero ella le decía que la mirara. La tercera semana, él ya era totalmente autónomo para continuar con su rutina, y ella solo lo ayudaba si él se lo pedía. ¿El resultado? En un mes, no solo era independiente en su rutina matutina, sino que había ganado una sensación de logro que llevó a otras partes de su vida. La clave es reconocer qué tipo de decisiones y responsabilidades son adecuadas para cada edad y personalidad. Un niño introvertido puede requerir más tiempo para alcanzar la autonomía social, y uno impulsivo puede necesitar más guía en la toma de decisiones. Uno de los errores más frecuentes es confundir autonomía con abandono. Promover la autonomía no es dejar a nuestros hijos solos emocionalmente. Implica estar presentes como asesores y sostenedores emocionales, mientras ellos ensayan ser los autores de sus propias vidas. Por ejemplo, si tu hijo adolescente tiene un problema con un amigo, en vez de llamar a los padres del amigo y decirles lo que tienen que hacer, puedes decirle: veo que esto te preocupa. ¿Qué alternativas consideras? Estoy aquí para escucharte y ayudarte a reflexionar en las consecuencias de cada elección, pero la decisión es tuya. Otra herramienta poderosa son las decisiones de bajo riesgo. Siempre ábrele espacios a tu hijo para que elija y experimente las consecuencias naturales, pero no peligrosas, de sus elecciones. ¿Qué ponerme? ¿Cómo organizar su habitación? ¿Qué actividad extraescolar? ¿En qué gastar su sueldo? Cada elección es una oportunidad para fortalecer su músculo de la autonomía, y cuando fallen, que van a fallar,
no salgas corriendo a salvarlos. Ayúdales a digerir lo que han aprendido. Ten en cuenta que no se trata de tener hijos que nunca se equivoquen, sino hijos que sepan aprender de sus errores y que confíen en su capacidad para tomar decisiones y asumir las consecuencias. El quinto hábito es uno de los más difíciles para muchos padres de hoy. Fija límites claros y firmes, pero sin dejar de conectar emocionalmente con tus hijos. Los padres de niños mentalmente fuertes saben que los límites no son muros, sino marcos que ofrecen seguridad y libertad para crecer. En mi profesión he visto dos extremos igual de dañinos. Por un lado, padres que confunden amor con permisividad y que no saben poner límites por temor a que sus hijos no los quieran. En el otro extremo, padres que disciplinan con miedo, amenaza o frialdad emocional. La neurociencia nos muestra algo increíble sobre los límites. El cerebro de los niños necesita literalmente estructura para desarrollarse saludablemente. Cuando el niño se encuentra en un ambiente con límites claros y firmes, su sistema nervioso se siente seguro y la corteza prefrontal puede desarrollarse. Pero aquí está la cuestión. Los límites eficaces no se imponen desde el poder ciego, sino desde el amor y la razón adecuada a la edad del niño. Te voy a contar el caso de una madre que llegó a consulta totalmente agotada. Su hija de 8 años gobernaba la casa, elegía qué se cenaba, cuándo se iba a la cama, qué se veía en la tele. La mamá me decía: es que yo no quiero ser como mi papá, que era bien mandón. Quiero que mi hija sea libre y amada. Le revelé algo que transformó su comprensión. Los niños no leen falta de límites como amor, lo interpretan como falta de cuidado. Cuando no estableces límites, tu hija aprende que no te importa lo suficiente como para protegerla. Usamos lo que yo llamo el método FARM, fair, justo, immediate, inmediato, related, relacionado, immaintainable, mantenible. Fair, el límite debe ser adecuado para la edad y la situación. No puedes exigirle a un niño de 4 años que se quede quieto 2 horas, pero sí puedes exigirle que no golpee a su hermano. Inmediata. Que las sanciones se impongan lo más cerca en el tiempo a la comisión del delito. El cerebro del niño necesita esta inmediatez para establecer conexiones neuronales fuertes entre acción y resultado. Relacionada. Que la sanción sea proporcional a la conducta. Si tu hijo no recoge sus juguetes, la consecuencia es que no hay juguetes por un tiempo, no postre. Sostenible. Sé capaz de mantener el límite que definas. No impongas castigos que no vas a poder sostener en el tiempo o que van a perjudicar más a la familia que al niño, pero sobre todo, cómo los comunicas. Los padres de niños mentalmente fuertes utilizan lo que yo llamo límites conectados. En vez de porque lo digo yo, emplean expresiones como te pongo este límite porque te quiero que aprendas a cuidarte y a cuidar de los demás. Un ejemplo, tu hijo de 10 años quiere acostarse 1 hora más tarde entre semana. En vez de un no absoluto o ceder para evitar discusiones, di: comprendo que desees permanecer despierto hasta más tarde y veo que estás creciendo. La hora límite de las 9:30 es porque tu cerebro necesita descansar para funcionar al día siguiente. ¿Y si los viernes te dejara quedarte despierto hasta más tarde? Esta respuesta reconoce su necesidad de independencia, justifica el límite desde la lógica y propone una solución alternativa que respete sus necesidades y las normas familiares. Otro punto importante es la constancia. Los niños necesitan saber qué esperar. Si hoy es uno y mañana otro según te sientas, estás generando ansiedad en vez de seguridad, pero consistencia no es rigidez. Existen momentos para ser flexibles si tu hijo está actuando de forma responsable, si existen situaciones inusuales o si te das cuenta de que una regla necesita modificarse a medida que crecen. Una de las maneras más efectivas es hacer que los niños participen en la elaboración de ciertas reglas familiares. Cuando ellos participan en hacer las normas, es más probable que las sigan porque sienten que los escucharon y que forman parte de ello. 6. Enseñan habilidades para resolver problemas en lugar de resolverlos por sus hijos. Y esto es importante porque en la vida adulta la habilidad para resolver problemas de forma independiente será uno de los mejores predictores de salud mental y éxito. A mi consulta llegan adultos jóvenes inteligentes con ansiedad severa, no porque sean poco inteligentes o carezcan de recursos externos, sino porque nunca confiaron en su capacidad para resolver problemas. Sus padres, queriendo ayudarla, le resolvieron tantas cosas que llegaron a la edad adulta sin haber desarrollado este músculo mental. La neuroplasticidad nos muestra que el cerebro se fortalece con la práctica. Cada vez que un niño tiene un problema, lo analiza, toma una decisión y vive las consecuencias. Está literalmente construyendo y fortaleciendo las conexiones neurales que apoyan el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Los padres de niños mentalmente fuertes son entrenadores de resolución de problemas, no solucionadores de problemas. La diferencia es sutil, pero poderosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses llegó a consulta una madre porque su hijo de 11 años tenía problemas repetitivos con un compañero de clase que lo molestaba en los recreos. La primera reacción de la madre había sido llamar a la profesora y a los padres del otro niño, pero después de hablar conmigo decidió probar otra manera. En vez de solucionarlo por él, se sentó con su hijo y le dijo: «Veo que esto con tu compañero te tiene muy afectado. Creo que tienes un problema que debes resolver. ¿Qué crees que puedes hacer?». Al principio el niño respondió con el típico: «No sé, dime tú qué tengo que hacer», pero la madre insistió: «Yo creo que puedes ir pensando en algunas cositas. Tómate tu tiempo». Tras reflexionar, el niño dio 3 alternativas: ignorar al compañero, hablar él mismo con la profesora o hablar directamente con el compañero. La madre no juzgó las alternativas como buenas o malas, sino que le ayudó a reflexionar en las consecuencias de cada una. Si lo ignoras, ¿qué crees que podría ocurrir? Si le dices a la profesora, ¿cómo podría reaccionar? Si te encontraras frente a él, ¿qué le dirías? Finalmente, el niño abordó primero al compañero de manera asertiva, y si eso no funcionaba, entonces iría a hablar con la profesora. El resultado: no solo se resolvió el conflicto, sino que el niño confió en su habilidad para afrontar situaciones difíciles. Pero enseñar a resolver problemas necesita un método. Guía a tu hijo a identificar el problema. A menudo los niños se sienten abrumados porque lo ven como un caos generalizado en lugar de un problema específico al que se puede hacer frente. Anima a tu hijo a que piense en todas las posibilidades, por muy descabelladas que puedan parecer al principio. El propósito es ampliar su pensamiento creativo. Guíale para que evalúe las consecuencias de cada alternativa. ¿Qué podría ir mal? ¿Qué podría fallar? ¿Qué recursos requeriría cada alternativa? Anima a tu hijo a decidir tras su propia reflexión. Evita manipular lo que elija. Después de la solución, ayúdale a valorar cómo fue, qué aprendió, qué haría diferente la próxima vez. Una de las claves es evitar resolverle el problema en el momento en que observes que tu hijo tiene dificultades. Tu instinto paternal te va a gritar que le evites el dolor resolviendo todo de inmediato. Pero ten en cuenta, cada cosa que resuelvas por él es una oportunidad perdida de fortalecimiento mental. Esto no es dejarlo. Implica pasar de ser el solucionador a ser el facilitador. Haz preguntas poderosas. ¿Qué alternativas te quedan? ¿Y si ¿Cómo te sentirías si lo hicieras? ¿Qué requerirías para que esa solución funcionara? También hay que enseñar a los hijos que no todo tiene solución ideal. A veces la vida nos pone en situaciones donde todas las opciones tienen desventajas y está bien. La clave es hacer la mejor elección posible en el momento y ajustarse a los resultados. El 7º y último hábito es el más poderoso de todos porque engloba a los anteriores. Modelar para nuestros hijos la regulación emocional y la mentalidad de crecimiento que deseamos que desarrollen. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, y esto tiene una explicación neurobiológica. Las neuronas espejo, descubiertas hace algunas décadas, revelan que el cerebro infantil está programado para copiar e internalizar los patrones emocionales y de comportamiento que presencian en sus cuidadores primarios. Eso quiere decir que puedes darle todos los sermones del mundo sobre cómo controlar la frustración, pero si te ve explotar cada vez que se te cae algo o cometes un error, su cerebro va a grabar que esa es la manera de reaccionar ante los problemas. En la consulta he visto que las familias más resilientes no son las que nunca se equivocan o nunca se estresan, sino las que muestran cómo manejar los errores y el estrés de manera saludable. Te voy a poner un ejemplo personal que te va a ilustrar esto. Hace años estaba preparando una presentación importante del trabajo y mi ordenador se colgó perdiendo horas de trabajo. Mis hijos estaban en la habitación de al lado y oyeron mi respuesta inicial, que no fue precisamente un ejemplo de regulación emocional. Tras unos minutos de frustración, me di cuenta de que tenía una oportunidad. Fui donde mis hijos y les dije: ¿sabéis que mamá se ha puesto furiosa? He perdido el trabajo y lo primero que he sentido ha sido frustración. Pero ahora voy a detenerme. Voy a respirar hondo 3 veces y voy a pensar en qué puedo hacer para resolverlo. Lo hice frente a ellos. Respiré hondo. Dije mis opciones en voz alta. ¿Puedo enojarme más y no lograr nada? ¿Puedo recuperar algo de lo que he hecho? ¿O tengo que volver a empezar con lo aprendido? Escogí la tercera y les dije por qué. El resultado, meses después, cuando mi hijo menor se frustró porque se le borró un dibujo de la tablet sin que yo le dijera nada, se detuvo, respiró 3 veces y me dijo: «Mamá, voy a pensar en qué alternativas tengo».
Ese es el poder del modelado. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres que les muestren cómo ser humanos resilientes e imperfectos, pero modelar la regulación emocional requiere conciencia y práctica. Muchas veces funcionamos en piloto automático, sobre todo cuando estamos estresados o cansados. Aquí te dejo algunas estrategias concretas que puedes aplicar. Estrategia número 1. La pausa consciente. Cuando sientas que la emoción te va a explotar, sobre todo delante de tus hijos, detente y di en voz alta: necesito tiempo para relajarme. Esto no solo te permite regularte, sino que muestra a tus hijos que está bien hacer pausas emocionales. Segunda estrategia. Poner en palabras lo que estás sintiendo. Los niños no pueden leer tu mente, así que muéstralo. Estoy frustrado porque tengo mucho que hacer y poco tiempo. Estoy nerviosa por la reunión de mañana, pero preocuparme no va a cambiar nada. Así que voy a concentrarme en prepararme lo mejor que pueda. Tercero, demuéstralo aprendiendo de tus errores. Cuando te equivoques, en especial si involucraste a tus hijos, modela el proceso de asumir responsabilidad y aprender. He reaccionado mal cuando has tirado el zumo. Me he dejado llevar por el estrés y eso no está bien. Lo siento y voy a tratar de reaccionar mejor la próxima vez. Pero el modelado va más allá de la regulación emocional. También significa mostrar mentalidad de crecimiento en tu propia vida. ¿Qué haces cuando no sabes hacer algo? Dices: no soy bueno en matemáticas, o dices: todavía no entiendo este tipo de problemas matemáticos. ¿Cómo nombras los retos? ¿Los consideras amenazas o oportunidades de crecimiento? ¿Cómo interactúas con el fracaso? ¿Lo evitas o lo consideras información? Recuerdo a una madre que acudió porque su hija de 12 años se rendía ante cualquier cosa que se le complicara. En el diálogo, nos dimos cuenta de que la mamá siempre expresaba frases como: yo nunca fui buena para los idiomas o las matemáticas no son lo mío. Le sugerí un experimento. Por un mes iba a modificar su diálogo interno y externo a uno de crecimiento. En vez de no soy buena en esto, diría aún no soy estable. En vez de rehuir los retos, iba a hablar en voz alta de su proceso de aprendizaje con su hija. El resultado fue sorprendente. En menos de 2 meses, la hija ya hablaba de manera similar y era más persistente ante los desafíos. También es importante modelar la forma en que solicitas ayuda. Los niños deben aprender que pedir ayuda no es un acto de debilidad, sino de inteligencia emocional. Cuando no sepas algo, dilo. No sé cómo solucionarlo, voy a buscar información. O creo que necesito ayuda con esto. ¿A quién le pregunto? Una de las cosas más impactantes del modelado es que te muestra cómo manejas la situación cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Te juzgas o te compadeces? ¿Reconoces lo que hiciste mal o también lo que hiciste bien? Los niños que observan a sus padres tratarse con amabilidad y aprender de los errores desarrollan una voz interna mucho más sana y resiliente. Promover la autonomía no es dejar a nuestros hijos solos emocionalmente. Implica estar presentes como asesores y sostenedores emocionales, mientras ellos ensayan ser los autores de sus propias vidas. Por ejemplo, si tu hijo adolescente tiene un problema con un amigo, en vez de llamar a los padres del amigo y decirles lo que tienen que hacer, puedes decirle: veo que esto te preocupa. ¿Qué alternativas consideras? Estoy aquí para escucharte y ayudarte a reflexionar en las consecuencias de cada elección, pero la decisión es tuya. Otra herramienta poderosa son las decisiones de bajo riesgo. Siempre ábrele espacios a tu hijo para que elija y experimente las consecuencias naturales, pero no peligrosas, de sus elecciones. ¿Qué ponerme? ¿Cómo organizar su habitación? ¿Qué actividad extraescolar? ¿En qué gastar su sueldo? Cada elección es una oportunidad para fortalecer su músculo de la autonomía y cuando fallen, que van a fallar, no salgas corriendo a salvarlos. Ayúdales a digerir lo que han aprendido. Ten en cuenta que no se trata de tener hijos que nunca se equivoquen, sino hijos que sepan aprender de sus errores y que confíen en su capacidad para tomar decisiones y asumir las consecuencias. El quinto hábito es uno de los más difíciles para muchos padres de hoy. Fija límites claros y firmes, pero sin dejar de conectar emocionalmente con tus hijos. Los padres de niños mentalmente fuertes saben que los límites no son muros, sino marcos que ofrecen seguridad y libertad para crecer. En mi profesión he visto 2 extremos igual de dañinos. Por un lado, padres que confunden amor con permisividad y que no saben poner límites por temor a que sus hijos no los quieran. En el otro extremo, padres que disciplinan con miedo, amenaza o frialdad emocional. La neurociencia nos muestra algo increíble sobre los límites. El cerebro de los niños necesita literalmente estructura para desarrollarse saludablemente. Cuando el niño se encuentra en un ambiente con límites claros y firmes, su sistema nervioso se siente seguro y la corteza prefrontal puede desarrollarse. Pero aquí está la cuestión. Los límites eficaces no se imponen desde el poder ciego, sino desde el amor
y la razón adecuada a la edad del niño. Te voy a contar el caso de una madre que llegó a consulta totalmente agotada. Su hija de 8 años gobernaba la casa, elegía qué se cenaba, cuándo se iba a la cama, qué se veía en la tele. La mamá me decía: es que yo no quiero ser como mi papá, que era bien mandón. Quiero que mi hija sea libre y amada. Le revelé algo que transformó su comprensión. Los niños no leen falta de límites como amor, lo interpretan como falta de cuidado. Cuando no estableces límites, tu hija aprende que no te importa lo suficiente como para protegerla. Usamos lo que yo llamo el método FARM, fair, justo, immediate, inmediato, related, relacionado, immaintainable, mantenible. Fair, el límite debe ser adecuado para la edad y la situación. No puedes exigirle a un niño de 4 años que se quede quieto 2 horas, pero sí puedes exigirle que no golpee a su hermano. Inmediata. Que las sanciones se impongan lo más cerca en el tiempo a la comisión del delito. El cerebro del niño necesita esta inmediatez para establecer conexiones neuronales fuertes entre acción y resultado. Relacionada. Que la sanción sea proporcional a la conducta. Si tu hijo no recoge sus juguetes, la consecuencia es que no hay juguetes por un tiempo, no postre. Sostenible. Sé capaz de mantener el límite que definas. No impongas castigos que no vas a poder sostener en el tiempo o que van a perjudicar más a la familia que al niño, pero sobre todo, cómo los comunicas. Los padres de niños mentalmente fuertes utilizan lo que yo llamo límites conectados. En vez de porque lo digo yo, emplean expresiones como te pongo este límite porque te quiero. Quiero que aprendas a cuidarte y a cuidar de los demás. Un ejemplo, tu hijo de 10 años quiere acostarse 1 hora más tarde entre semana. En vez de un no absoluto o ceder para evitar discusiones, di: comprendo que desees permanecer despierto hasta más tarde y veo que estás creciendo. La hora límite de las 9:30 es porque tu cerebro necesita descansar para funcionar al día siguiente. ¿Y si los viernes te dejara quedarte despierto hasta más tarde? Esta respuesta reconoce su necesidad de independencia, justifica el límite desde la lógica y propone una solución alternativa que respete sus necesidades y las normas familiares. Otro punto importante es la constancia. Los niños necesitan saber qué esperar. Si hoy es uno y mañana otro según te sientas, estás generando ansiedad en vez de seguridad. Pero consistencia no es rigidez. Existen momentos para ser flexible si tu hijo está actuando de forma responsable, si existen situaciones inusuales o si te das cuenta de que una regla necesita modificarse a medida que crecen. Una de las maneras más efectivas es hacer que los niños participen en la elaboración de ciertas reglas familiares. Cuando ellos participan en hacer las normas, es más probable que las sigan porque sienten que los escucharon y que forman parte de ello. 6. Enseñan habilidades para resolver problemas en lugar de resolverlos por sus hijos. Y esto es importante porque en la vida adulta la habilidad para resolver problemas de forma independiente será uno de los mejores predictores de salud mental y éxito. A mi consulta llegan adultos jóvenes inteligentes con ansiedad severa, no porque sean poco inteligentes o carezcan de recursos externos, sino porque nunca confiaron en su capacidad para resolver problemas. Sus padres, queriendo ayudarla, le resolvieron tantas cosas que llegaron a la edad adulta sin haber desarrollado este músculo mental. La neuroplasticidad nos muestra que el cerebro se fortalece con la práctica. Cada vez que un niño tiene un problema, lo analiza, toma una decisión y vive las consecuencias. Está literalmente construyendo y fortaleciendo las conexiones neurales que apoyan el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los padres de niños mentalmente fuertes son entrenadores de resolución de problemas, no solucionadores de problemas. La diferencia es sutil, pero poderosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses llegó a consulta una madre porque su hijo de 11 años tenía problemas repetitivos con un compañero de clase que lo molestaba en los recreos. La primera reacción de la madre había sido llamar a la profesora y a los padres del otro niño, pero después de hablar conmigo, decidió probar otra manera. En vez de solucionarlo por él, se sentó con su hijo y le dijo: «Veo que esto con tu compañero te tiene muy afectado. Creo que tienes un problema que debes resolver. ¿Qué crees que puedes hacer?». Al principio el niño respondió con el típico: «No sé, dime tú qué tengo que hacer», pero la madre insistió: «Yo creo que puedes ir pensando en algunas cositas. Tómate tu tiempo». Tras reflexionar, el niño dio 3 alternativas: ignorar al compañero, hablar él mismo con la profesora o hablar directamente con el compañero. La madre no juzgó las alternativas como buenas o malas, sino que le ayudó a reflexionar en las consecuencias de cada una. Si lo ignoras, ¿qué crees que podría ocurrir? Si le dices a la profesora, ¿cómo podría reaccionar? Si te encontraras frente a él, ¿qué le dirías?
Finalmente, el niño abordó primero al compañero de manera asertiva y si eso no funcionaba, entonces iría a hablar con la profesora. El resultado, no solo se resolvió el conflicto, sino que el niño confió en su habilidad para afrontar situaciones difíciles. Pero enseñar a resolver problemas necesita un método. Guía a tu hijo a identificar el problema. A menudo los niños se sienten abrumados porque lo ven como un caos generalizado en lugar de un problema específico al que se puede hacer frente. Anima a tu hijo a que piense en todas las posibilidades, por muy descabelladas que puedan parecer al principio. El propósito es ampliar su pensamiento creativo. Guíale para que evalúe las consecuencias de cada alternativa. ¿Qué podría ir mal? ¿Qué podría fallar? ¿Qué recursos requeriría cada alternativa? Anima a tu hijo a decidir tras su propia reflexión. Evita manipular lo que elija. Después de la solución, ayúdale a valorar cómo fue, qué aprendió, qué haría diferente la próxima vez. Una de las claves es evitar resolverle el problema en el momento en que observes que tu hijo tiene dificultades. Tu instinto paternal te va a gritar que le evites el dolor resolviendo todo de inmediato. Pero ten en cuenta, cada cosa que resuelvas por él es una oportunidad perdida de fortalecimiento mental. Esto no es dejarlo. Implica pasar de ser el solucionador a ser el facilitador. Haz preguntas poderosas. ¿Qué alternativas te quedan? ¿Y si... ¿Cómo te sentirías si lo hicieras? ¿Qué requerirías para que esa solución funcionara? También hay que enseñar a los hijos que no todo tiene solución ideal. A veces la vida nos pone en situaciones donde todas las opciones tienen desventajas y está bien. La clave es hacer la mejor elección posible en el momento y ajustarse a los resultados. El séptimo y último hábito es el más poderoso de todos porque engloba a los anteriores. Modelar para nuestros hijos la regulación emocional y la mentalidad de crecimiento que deseamos que desarrollen. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen y esto tiene una explicación neurobiológica. Las neuronas espejo, descubiertas hace algunas décadas, revelan que el cerebro infantil está programado para copiar e internalizar los patrones emocionales y de comportamiento que presencian en sus cuidadores primarios. Eso quiere decir que puedes darle todos los sermones del mundo sobre cómo controlar la frustración, pero si te ve explotar cada vez que se te cae algo o cometes un error, su cerebro va a grabar que esa es la manera de reaccionar ante los problemas. En la consulta he visto que las familias más resilientes no son las que nunca se equivocan o nunca se estresan, sino las que muestran cómo manejar los errores y el estrés de manera saludable. Te voy a poner un ejemplo personal que te va a ilustrar esto. Hace años estaba preparando una presentación importante del trabajo y mi ordenador se colgó perdiendo horas de trabajo. Mis hijos estaban en la habitación de al lado y oyeron mi respuesta inicial, que no fue precisamente un ejemplo de regulación emocional. Tras unos minutos de frustración, me di cuenta de que tenía una oportunidad. Fui donde mis hijos y les dije, ¿sabéis que mamá se ha puesto furiosa? He perdido el trabajo y lo primero que he sentido ha sido frustración. Pero ahora voy a detenerme. Voy a respirar hondo 3 veces y voy a pensar en qué puedo hacer para resolverlo. Lo hice frente a ellos. Respiré hondo. Dije mis opciones en voz alta. ¿Puedo enojarme más y no lograr nada? ¿Puedo recuperar algo de lo que he hecho? ¿O tengo que volver a empezar con lo aprendido? Escogí la tercera y les dije por qué. El resultado, meses después, cuando mi hijo menor se frustró porque se le borró un dibujo de la tablet sin que yo le dijera nada, se detuvo, respiró 3 veces y me dijo, «Mamá, voy a pensar en qué alternativas tengo». Ese es el poder del modelado. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres que les muestren cómo ser humanos resilientes e imperfectos, pero modelar la regulación emocional requiere conciencia y práctica. Muchas veces funcionamos en piloto automático, sobre todo cuando estamos estresados o cansados. Aquí te dejo algunas estrategias concretas que puedes aplicar. Estrategia número 1. La pausa consciente. Cuando sientas que la emoción te va a explotar, sobre todo delante de tus hijos, detente y di en voz alta, necesito tiempo para relajarme. Esto no solo te permite regularte, sino que muestra a tus hijos que está bien hacer pausas emocionales. Segunda estrategia. Poner en palabras lo que estás sintiendo. Los niños no pueden leer tu mente, así que muéstralo. Estoy frustrado porque tengo mucho que hacer y poco tiempo. Estoy nerviosa por la reunión de mañana, pero preocuparme no va a cambiar nada. Así que voy a concentrarme en prepararme lo mejor que pueda. Tercero, demuéstralo aprendiendo de tus errores. Cuando te equivoques, en especial si involucraste a tus hijos, modela el proceso de asumir responsabilidad y aprender.
He reaccionado mal cuando has tirado el zumo. Me he dejado llevar por el estrés y eso no está bien. Lo siento y voy a tratar de reaccionar mejor la próxima vez. Pero el modelado va más allá de la regulación emocional. También significa mostrar mentalidad de crecimiento en tu propia vida. ¿Qué haces cuando no sabes hacer algo? Dices, no soy bueno en matemáticas, o dices, todavía no entiendo este tipo de problemas matemáticos. ¿Cómo nombras los retos? ¿Los consideras amenazas o oportunidades de crecimiento? ¿Cómo interactúas con el fracaso? ¿Lo evitas o lo consideras información? Recuerdo a una madre que acudió porque su hija de 12 años se rendía ante cualquier cosa que se le complicara. En el diálogo nos dimos cuenta de que la mamá siempre expresaba frases como «yo nunca fui buena para los idiomas» o «las matemáticas no son lo mío». Le sugerí un experimento. Por un mes iba a modificar su diálogo interno y externo a uno de crecimiento. En vez de no soy buena en esto, diría, aún no soy estable. En vez de rehuir los retos, iba a hablar en voz alta de su proceso de aprendizaje con su hija. El resultado fue sorprendente. En menos de 2 meses, la hija ya hablaba de manera similar y era más persistente ante los desafíos. También es importante modelar la forma en que solicitas ayuda. Los niños deben aprender que pedir ayuda no es un acto de debilidad, sino de inteligencia emocional. Cuando no sepas algo, dilo. No sé cómo solucionarlo, voy a buscar información. O creo que necesito ayuda con esto, ¿a quién le pregunto? Una de las cosas más impactantes del modelado es que te muestra cómo manejas la situación cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Te juzgas o te compadeces? ¿Reconoces lo que hiciste mal o también lo que hiciste bien? Los niños que observan a sus padres tratarse con amabilidad y aprender de los errores desarrollan una voz interna mucho más sana y resiliente.